Ese Mesías, seguido por 12 hombres, que son los 12 hombres que siguieron a Yeshua en el Antiguo Testamento, ese Mesías, además, según Isaías, para Zacarías iba a ser un caudillo triunfador, que era lo que esperaban los hebreos. Pero para el profeta Isaías, este Salvador de Yahvé, que es lo que significa el nombre de Yeshua, es un siervo que sufre y expía los pecados de Israel, padece persecución y es martirizado. Es decir, que para el profeta Isaías, uno de los profetas principales del Antiguo Testamento, estamos hablando del siglo VI a.C., nos dice que ese Mesías que iba a venir iba a ser un hombre perseguido, martirizado, y que iba a expiar los pecados de Israel. Entonces, Pablo, cuando escucha la historia del Yeshua, caudillo militar, y del Yeshua salvador de las almas, que indudablemente esperaban los esenios, porque eso está en la Biblia, y el sesgo que le daban los esenios a la Biblia era ese, que su salvador que estaban esperando tenía que ser, como su nombre lo indica, Yeshua. Para Pablo, ese salvador, además, según Isaías, iba a ser martirizado y perseguido. Es más, como el primer maestro de justicia, el primer líder carismático de la secta esenia, fue perseguido y martirizado y muerto por Jonatán Macabeo, ya había, y luego fueron muchos otros esenios martirizados por Alejandro Janel, crucificados en el año 88. Entonces, para Pablo ya se estaba cumpliendo, se había cumplido lo que decía Isaías, que este líder, llamado Yeshua, iba a ser martirizado, sí, porque el maestro de justicia fue asesinado, y los esenios fueron martirizados y crucificados. Él se encontró con todo esto. Entonces, él era una persona que estaba muy preocupado por todo el tema del sacrificio, el valor del sacrificio. Todas las epístolas de San Pablo, el tema central es el valor del sacrificio. Porque vivían los romanos en una época donde todavía existía el sacrificio de animales, en algunos confines del Imperio Romano, como la Galia, todavía se nos cuenta que los galos sacrificaban seres humanos. En Siria se practicaban mutilaciones rituales, es decir, y en los mitos de salvación como el de Osiris, se hablaban de Osiris despedazado, sacrificado y convertido en pan para ser comido. Los mitos hebreos, los hebreos también tenían un mito referido al sacrificio, que era el mito del chivo expiatorio. El chivo expiatorio se cargaba con las culpas de toda la comunidad, luego era sacrificado y de esta manera expiaba y lavaba los pecados de la comunidad. Esto ya no entra en la religión ortodoxa del judaísmo, pero era una tradición de una de las tribus de Israel. Nos lo refiere la Biblia. Entonces San Pablo conocía todo esto. Pero él, claro, no se iba a conformar con un chivo expiatorio cuando los otros pueblos que él había visitado a lo largo del Imperio Romano tenían verdaderos dioses que se sacrificaban, como Dioniso, como Osiris. Hubiera sido muy inferior conformarse si él quería dotar al pueblo hebreo de un culto de salvación similar a lo de Osiris y Dioniso. No se iba a conformar con un chivo, mientras que los demás tenían verdaderos dioses que se sacrificaban. El chivo era muy inferior. Necesitaba un dios, un hombre dios que se sacrifique. Y el único que había disponible era el Salvador de Yahvé, Yeshua, el hombre a quien los esenios esperaban que lo salvara y lo llevara al más allá, y el hombre que según Isaías era martirizado y sufría para expiar los pecados. Es decir, él cumplía con todas las expectativas y todas las funciones que tenía el chivo expiatorio, pero ya era un dios. Entonces, San Pablo se encuentra con este cúmulo de creencias. También él en la comunidad de Esenia tiene que haberse enterado de la muerte del maestro de justicia. Por lo tanto, para él ya Yeshua era un salvador sacrificado. Y así nos habla de él. Pero ocurre que Pablo, cuando uno lo lee, uno tiene la sensación de que todo se inicia con él. Él dice, nunca se refiere a Jesús como un maestro, nunca se refiere a las enseñanzas de Jesús. Jesús, que si él escribe hacia el año 50, San Pablo, Jesús debe haber predicado y muerto en el año 30, 33.
20 años, menos de 20 años antes de San Pablo. San Pablo, sin embargo, nunca habla de las enseñanzas de Jesús, no le importan en lo más mínimo. San Pablo dice, he sido iluminado por Jesús desde el cielo, tengo la iluminación directa de Dios y sé por eso lo que significa el sacrificio, y todo el tiempo habla de sus iluminaciones. Es más, en algún momento en que nos refiere su encuentro con Cefas, un encuentro que posiblemente nunca tuvo lugar, no sabemos si Cefas era Pedro, como dicen, pero lo que importa es lo siguiente, dice, subí a Jerusalén a ver a Cefas, tuve 15 días con él, y después me fui a Siria, Cilicia. A ver, San Pablo, para quienes no lo sepan, San Pablo no conoció a Jesús, no es uno de los 12 apóstoles. Empecemos por ahí. Se suponía, en la historia tradicional dice, está Jesús, los 12 apóstoles que están predicando, y después aparece San Pablo. Sin embargo, San Pablo no es ninguno de los 12 apóstoles, y él empieza de cero. San Pablo empieza de cero su predicación. Recibe una revelación de Jesús como si no hubiera existido. Bueno, que no existió, hasta el año 50 no había pasado nada. Por eso San Pablo empieza de cero, dice, no, yo recibí una revelación, y cuando me fui a verlo a Cefas, sí, pero dice San Pablo y no lo dice, es muy probable que sea uno de sus seguidores que metieron mano en las cartas, si Jesús hubiera sido un maestro al cual San Pablo hubiese seguido, al encontrarse con su principal discípulo y estar 15 días con él, ¿de qué iban a hablar? A ver, seamos un poquito lógicos. ¿De qué iba a hablar San Pablo con San Pedro, si vamos a ir a la historia oficial del cristianismo? De Jesús, ¿no es cierto? San Pablo no lo había conocido, Pedro sí. San Pablo estaría ávido de que Pedro le cuente, mira, Jesús interpretaba las enseñanzas de la Torá de esta manera, nos enseñó tal cosa, su mirada era tal, él sonreía de esta manera, 1000 cosas hubiera tenido que contarle Pedro a Pablo sobre el hombre que era el Hijo de Dios. ¿Cómo Pablo viene y nos dice, me encontré con Cefas y después de ahí me fui a Cilicia y no me importó un pepino lo que me dijo Cefas? ¿Pero cómo? ¿Cómo, hombre? Entonces, ¿Jesús para ti no fue un maestro? Estoy diciendo a San Pablo. Para San Pablo Jesús no fue un maestro. No le importan sus enseñanzas. Él recibe todo directamente del cielo. ¿Y sabe por qué? Porque no hubo enseñanza de Jesús y San Pablo eso lo sabía. Por eso él interpreta a Jesús como un símbolo, como alguien incorpóreo. Lo que le importa a Jesús es el significado del sacrificio de este Yeshua, de que hablaban los esenios, porque está en la Biblia, y porque era el Mesías que ellos esperaban y no tenía otro nombre, era este Salvador. Y según Isaías iba a ser martirizado, y el maestro de justicia fue martirizado. Entonces hablaban de este Yeshua y del martirio, y San Pablo nos empieza a hablar de eso, de Yeshua, del martirio, y del significado del martirio y del sacrificio de Yeshua. Y San Pablo es original, porque inventa algo que nadie, es decir, le da un sesgo que no tenían los mitos paganos. Los mitos de Osiris y Dionisio, que eran mitos igualmente de salvación como el de San Pablo, eran mitos cíclicos. El sacrificio debía hacerse todos los años cíclicamente, porque todos esos cultos provienen de los inicios de la agricultura, cuando empezaron los ritos de derramar la sangre para regar, para provocar lluvias y que las cosechas sean abundantes. Entonces, la cosecha cada año tiene que hacerse. Cada año hay que regar la tierra para que crezcan las plantas y se puedan cosechar. Por eso todos los cultos mistéricos, los cultos de salvación paganos, todos eran cíclicos, los sacrificios eran cíclicos. Continuamente cada año había que sacrificar, regar la tierra para que vuelva. En cambio, San Pablo, esta es la originalidad de San Pablo, que era un hombre que por eso fue un fundador de una religión, porque él era muy preocupado y él dijo, no hace falta sacrificar todos los años. Hay un solo sacrificio y sirve para siempre. Porque para él el tiempo ya no era una serie de ciclos, sino que era una línea recta. Por lo tanto, el Hijo de Dios que viene se sacrifica de una vez y para siempre, y eso es lo que quedó en la ortodoxia cristiana. Es decir, que tuvo un resultado importante en que dejaran muchos pueblos paganos, precisamente los más atrasados. Ya los griegos no hacían sacrificios humanos, los griegos clásicos, los egipcios tampoco hacían sacrificios de animales. Pero San Pablo directamente dice, no, pero no hace falta ningún sacrificio, ni los humanos que hacían los celtas. Vino un Hijo de Dios por ser más importante que todo, se sacrificó una sola vez y vale para siempre. Esa es la inversión original de San Pablo, y eso es la religión que él creó y que empezó a tener sus seguidores.
De esta manera acabamos de explicar por qué San Pablo nos habla de Yeshua, nos habla de Jesús, sin haberlo conocido y sin que éste haya existido. Se puede entonces, lo acabamos de hacer, se puede explicar el nacimiento del cristianismo sin Jesús, solo con San Pablo, que encontró entre los esenios unas creencias relativas a un Mesías que recibió el nuevo Israel llamado Yeshua, lo amalgamó con testimonio de la Biblia, como el de Isaías, que dice que ese Mesías iba a sufrir martirio y persecución, y que iba a expiar nuestros pecados. Y ahí ya San Pablo tomó eso y fabricó su Yeshua, que se sacrifica, como dice Isaías, por nuestros pecados, y hace lo mismo que el chivo expiatorio, hace lo mismo que todos los demás dioses paganos. Por eso, en San Pablo, vemos que no hay referencias directas a Jesús como persona. Y si encontramos alguna, es interpolada. Porque San Pablo empezó a tener varios seguidores. Sabemos que muchas de sus cartas incluso son falsas. Algunas de sus cartas, por ejemplo, las firman. Por ejemplo, una de las epístolas firma, a ver si lo encuentro por aquí. A ver, la epístola a los tesalonicenses la firman Pablo, Silas o Silvano y Timoteo. La epístola a los Gálatas la firman Pablo y todos los hermanos que están conmigo. La epístola a los Corintios la firman Pablo y Sóstenes. Es decir, Pablo ya tenía seguidores, también tenía un matrimonio, la mujer se llamaba Prisca o Priscila. Es decir, esos son los primeros cristianos, los seguidores de Pablo. Esos son los primeros cristianos. Son los esenios que se convierten al esenismo transformado por Pablo, a lo que predica Pablo, que es un esenismo ya transformado. La semilla que era el esenismo se transforma en una planta gracias a Pablo porque le da un sesgo diferente y convierte a muchos esenios y a muchos paganos. Por eso en la epístola a los Gálatas, cuando en un momento nos dice, lo que acabo de mencionar, que subía a Jerusalén a ver a Cefas y no había nadie más excepto a Santiago, el hermano del Señor. Esta misma epístola la firman Pablo y todos los hermanos que están conmigo, dice. Aquí es muy probable que los hermanos hayan metido algún párrafo para indicar que Pablo conoció, es decir, para darle un sentido más histórico a Jesús. Aquí llegamos al último de los puntos importantes que vamos a tratar, que son los evangelios. Es decir, tenemos a Pablo hablando de un Jesús incorpóreo que no conoció. De un Jesús que no existe, que es incorpóreo, que es un mito, esenio, basado en la Biblia, en Isaías, en la historia de Yeshua, en la transposición, y en la transposición de la esperanza que tenían los esenios de llegar a la Nueva Jerusalén. La prédica de Pablo tiene éxito. Muchos esenios y muchos gentiles, mucha gente de otras religiones se convierten, porque Pablo era cosmopolita y hablaba de algo que le interesaba a todos, no solamente a los judíos. Cuando Pablo tiene éxito en esta prédica, también ocurre lo siguiente. Poco después de morir Pablo, se produce este importante acontecimiento que hemos hecho referencia, la toma de Jerusalén y el saqueo del templo por el general Tito, la destrucción del templo, el saqueo de sus tesoros y el exilio de muchos judíos. Acá se termina la historia del esenismo como tal. La secta esenia en sí se termina. Ya no hay más esenio, porque además Tito, entre otras cosas, devasta la comunidad de Qumran, no queda nada. Entonces lo que queda ya no es un movimiento en Jerusalén, queda un movimiento en Alejandría. Y en Alejandría los judíos exiliados y ya convertidos, muy a medio convertidos, ya convertidos a la prédica de Pablo, ahí deciden redactar los evangelios. ¿Por qué? Porque Pablo había tenido éxito en presentar a un Yeshua, a un Salvador, que moría y resucitaba, como tantos otros dioses paganos, por nuestros pecados. Pero ese Salvador no tenía, ¿cómo podemos decir? No tenía una biografía. ¿Podía pensarse que ese Salvador descendió directamente del cielo
como los dioses antiguos, como Zeus cuando tomaba alguna forma humana y a veces hasta tenía amores con una mortal y luego desaparecía y volvía al cielo. Después que muere Pablo, tenemos dos corrientes. Una de ellas, la que representa el griego Marción, que es autor de un evangelio, ahora vamos a hablar de los evangelios. Bueno, uno de los evangelios no canónicos y que no llegó hasta nosotros, pero sabemos lo que dice, porque Tertuliano escribe una obra contra Marción y nos explica lo que Marción creía. Marción, que fue el primer recopilador de las cartas de San Pablo, Marción nos dice que Jesús apareció formado como un hombre adulto, era un Dios celestial que apareció materializado como un hombre adulto en Cafarnaúm y empieza a predicar. Este era el marcionismo. No es un mortal Jesús, es la manifestación física de un Dios que queda ahí 3 años y después se vuelve al cielo. Marción fue el primer recopilador de las cartas de San Pablo, lo que significa que en las cartas de San Pablo no había ninguna mención histórica a Jesús. Ese tono general que vemos en San Pablo, que es el Jesús incorpóreo como símbolo y que se hace carne para sacrificarse y luego desaparece, esa es la versión que nos da Marción. Si en las cartas de San Pablo hubiera habido una mención al hermano de Jesús, por ejemplo, Marción no hubiera podido escribir su evangelio diciendo que Jesús se apareció de la nada, directamente desde el cielo. Quiere decir que en las primeras versiones de las cartas de San Pablo no estaba el párrafo ese que acabamos de hacer referencia en donde dice me encontré con el hermano de Jesús. ¿Y saben por qué además ese párrafo es increíble? Porque acabamos de decir, San Pablo dice que va a Jerusalén a encontrarse con Cefas, supuestamente para hablar y que Cefas le cuente sobre las enseñanzas de Jesús, y sin embargo no refiere nada de eso. Y me encontré con Cefas y con el hermano de Jesús, Santiago, con el hermano del Señor, Santiago. Y luego me fui a Siria y a Cilicia, y ya sigo hablando de otra cosa. No dice nada de lo que esperaríamos decir, lo que esperaríamos oír. Pues Cefas me contó sobre las enseñanzas de Jesús. No dice nada de eso, lo cual parece ser, entonces simplemente, es increíble que Pablo diga eso y no cuente nada acerca de las enseñanzas de Jesús. Lo más probable es que ellos se hayan interpolado por estos seguidores de Pablo, que son muchos, y que imponían, y que firman sus cartas incluso, sus seguidores, y que hayan intercalado ese párrafo para empezar a armar una cierta historicidad de Jesús.